pues a nombre de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana, y de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, pues le damos la bienvenida a este espacio, agradecemos su asistencia. La intención o la pretensión que tenemos con este foro, que hemos llamado Cambios Fiscales que afectan a las donatarias autorizadas, es pues orientar a las organizaciones civiles y a personas que colaboran en cualquier tipo de organización respecto de estos cambios fiscales. Como sabemos, recientemente se discutieron y aprobaron diversas reformas en materia fiscal que buscan lograr una mayor transparencia en la rendición de cuentas por parte de las organizaciones civiles, pero que al mismo tiempo, pues, imponen una serie de obligaciones fiscales que se traducen en un mayor control en los gastos e ingresos, especialmente en las donatarias autorizadas. Por esa razón hemos invitado a la contadora Vanessa y a la contadora Virginia, que son especialistas en el tema, y pues como ya hemos visto o vamos viendo en el chat, ya hay una serie de preguntas que van surgiendo. La intención sería primero escuchar la exposición, después ir atendiendo de una manera global a las preguntas que nos van colocando. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a la contadora Virginia Ríos. Ella es socia de BR Consultores Asociados. Bienvenida, Virginia. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues ella es contador público certificado, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial, maestra en impuestos y doctora en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y especialista en mediación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es comisaria del Centro Empresarial Ciudad de México, consejera de diversas instituciones como Coparmex Nacional, el Instituto de Especialización para Ejecutivos y de la Universidad Panamericana. También nos acompaña la contadora Vanessa Barrera. Ella es socia de impuestos de la oficina en Guadalajara de Ernst & Young, México. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac, integrante certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialista fiscal por la Universidad Panamericana y cuenta con diplomado fiscal y en impuestos internacionales por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Actualmente es presidente del Comité Fiscal de American Chamber, capítulo Guadalajara, y participa como miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y de la International Fiscal Association. Entonces, les agradecemos profundamente su presencia en este espacio y pues les daríamos el uso de la voz para que nos vayan compartiendo su estudio y análisis sobre las reformas. Muchas gracias, Jesús. Bueno, me voy a permitir proyectar. Les agradecería me indiquen cuando ya vean la pantalla. Listo, ya la vemos. Perfecto. Digo, la idea vamos a ir platicando tanto a Virginia como a su servidora de los cambios que vemos, o los cambios más relevantes que vemos en el tema de donatarias autorizadas, y al final pues trataremos de atender todas las dudas e inquietudes que surjan durante la plática, y en caso de que no alcancemos a contestarlas todas, pues igual nos las llevamos de tarea y se las mandamos también por correo sin ningún problema. Bueno, en tema de los cambios, yo les diría la agenda que tenemos preparada el día de hoy es platicarles un poquito las generalidades sobre el paquete económico, en tema de lo que son las personas morales con fines no lucrativos, es hacer un poquito también de historia en cuestión de los cambios que han venido teniendo ese título desde 2013, 2014, la reforma que hubo en 2017 y ahorita nos vamos a ir también a la reforma de 2021, ¿no? Con los cambios principales que identificamos. En materia de lo que son generalidades, digo, aquí básicamente es platicarles y reiterarles el tema de que, así como lo ha venido manifestando el gobierno, y eso ha sido ya desde años atrás, pues sigue siendo consistente en su discurso inicial en el hecho de que no habrá nuevos impuestos ni se aumentarán los actuales,
pero que sí va a estar combatiendo todo el tema de la evasión fiscal y la corrupción, que pues él lo identifica como que es uno de los males y lo que quiere buscar con eso, pues hacer más eficaz su presupuesto, ¿no? Sin embargo, yo les diría, vamos a ver que si bien es cierto no hay nuevos impuestos, ni se están aumentando los actuales, pues vamos a ver que sí hay un incremento en el tema de, ahora sí que de los contribuyentes sujetos a pago de impuestos, que ahorita vamos a ver que alguno de los cambios lo que puede generar es que haya contribuyentes que a lo mejor tributaron en el título 2 y que a la hora que no cumplan con cierto requisito, en el título 3, perdón, de las personas morales con fines no lucrativos, y a la hora de que no cumplan con requisitos fiscales, pues se van a tener que ir a tributar al título 2. Entonces, ¿eso que va a generar? Pues que haya un número mayor de contribuyentes, ¿no? Entonces, digo, si bien es cierto, no hay cambios, no hay nuevos impuestos, pero vamos a ver que sí pueden incrementar el número de contribuyentes en el pago de impuestos. Y los ejes principales de estas reformas, como ya se han comentado, pues uno es buscan el tema de la simplificación administrativa y la seguridad jurídica. Sin duda el tema de la gestión y eficiencia tributaria, eso ha sido una labor que ha estado haciendo la autoridad y que sigue trabajando en ello. Y el tema de mantener una constante vigilancia en el tema de evasión y elusión fiscal. No sé, Virginia, si quisieras comentar algo aquí en este sentido. Sí, pues evidentemente su intención es vigilar la evasión y la elusión fiscal y gestionar y eficientizar la fiscalización, pero definitivamente simplificación administrativa y seguridad jurídica no nos está dando este gobierno. Al contrario, creo que con todo esto que vamos a ver, que estamos analizando y con todos los cambios que se están dando, se está complicando para los contribuyentes y para los ciudadanos en general el cumplimiento de obligaciones y no nos están dando seguridad jurídica, ya que pues no es necesario para el gobierno actual cambiar una ley, sino que simplemente con reglas, con preguntas frecuentes, con opiniones, pues con eso es con lo que están legislando. Entonces, sí cumplen con algunos de los, pues de sus iniciativas, en algunos de sus proyectos, pero definitivamente al mexicano, al contribuyente, no le están dando seguridad jurídica, no le están dando seguridad jurídica. Es mi comentario. Efectivamente, Virginia, y incluso un tema que también se ha dado mucho es el tema de que han ejercido medidas de presión para ciertos contribuyentes, buscando que obviamente, por ejemplo, a lo mejor contribuyentes que en su momento habían hecho alguna estrategia o habían hecho alguna interpretación de alguna disposición y que la autoridad no está de acuerdo, que a lo mejor ahorita se están peleando, pues ha ejercido medidas de presión para que se desistan de sus juicios y pues tengan que estar pagando incluso ese tipo de contribuciones, como bien lo comentas. Bueno, aquí nada más también a manera de preámbulo es darles a conocer, este es un reporte que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de todo lo que son las donatarias autorizadas, es un reporte emitido en 2019 y básicamente digo lo que queremos aquí darles a conocer es el monto de los donativos, el monto total de los donativos a nivel nacional, básicamente pues representa, son 47 mil millones de pesos, que si lo comparamos con el número de mexicanos que somos, pues en realidad nos vamos a dar cuenta pues que no tenemos ese hábito de estar donando los contribuyentes, incluso yo les diría por el tema de, por ejemplo, donatarias autorizadas, estamos hablando que solo representan 37 mil millones de pesos y esto representa un 79% básicamente. Digo, ya entrando en materia en cuestión de los cambios legislativos, aquí nada más esta manera de preámbulo, platicar un poquito de los cambios que han venido sufriendo este título tercero de todo lo que son las personas morales con fines no lucrativos y que esos cambios se han enfocado principalmente al tema de las donatarias autorizadas. Si recordarán, uno de los primeros cambios que se dio fue de 2013 para 2014, en todo lo que fue lo que son las instituciones educativas, las instituciones de enseñanza, y aquellas que prestaban servicios o se dedicaban al tema del deporte, por ejemplo, todo lo que eran los clubes deportivos, donde a partir del 1 de enero de 2014 obligaron a todas, por ejemplo, las instituciones educativas, pues a que tenían que contar con la autorización para ser donatarias autorizadas si querían seguir tributando en el título tercero, en el de las personas morales con fines no lucrativos. Y aquellas instituciones que no lograron obtener esa autorización, pues en automático las mandaron al título 2, básicamente, donde ahí sí ya tenían que estar pagando impuestos por los ingresos que estaban recibiendo.
Luego, posteriormente, de 2016, se hizo una reforma para el ejercicio 2017. Esta se presentó el 30 de noviembre de 2016. Y aquí, básicamente, una de las obligaciones que se estuvo incorporando dentro de las modificaciones que se realizaron era el hecho de que dentro de los requisitos de las donatarias autorizadas se estableciera que si esa donataria se liquidaba o si cambiaba de residencia, que fue lo que adicionaron, pues en automático la obligaban a que destinara su patrimonio a otra donataria autorizada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ya desde ese año ya traían la inercia de querer buscar este tema, y ahorita vamos a ver los cambios que se están dando ahorita en 2021 que tienen que ver mucho con estos temas, ¿no? Y la iniciativa que se presentó ahora para 2020, que ya fue aprobada, incluso acaba de ser publicada el día de ayer ya en el Diario Oficial de la Federación, pues aquí básicamente los cambios que se estaban proponiendo era incorporar nuevas causales de revocación para esas donatarias autorizadas, imponiendo como sanción el tema de la entrega del patrimonio a otra donataria autorizada. No sé si de aquí quieras comentar algo, Virginia. Sí. Incluso en este caso de los antecedentes que bien comentas en la ley del impuesto de la renta, pero para las que no son donatarias o las que no eran donatarias, desde 2008 vino un cambio importante con el IETU. El IETU se aplicó a todas las personas morales de título 3 que no eran donatarias autorizadas, con ciertas excepciones. Entonces, desde 2008 hubo mucho incremento en la solicitud de autorizaciones para poder ser donatarias autorizadas para efectos de no tener que pagar ese IETU. Porque si bien el IETU era un impuesto mínimo para otros, porque para las que no eran donatarias de título 3 era todo contra cero. O sea, porque si no pagaba nada y de repente pagaba cuando fuera un impuesto mínimo que era el IETU, pues era todo de diferencia. Entonces ahí empezó el problema con las donatarias autorizadas, porque empezaron a tramitar muchas autorizaciones para poder salvarse de este impuesto. Y bueno, este impuesto acabó, pero efectivamente, como bien comentas, empezaron también las mayores regulaciones de este tipo de instituciones. Sí, incluso yo les diría, cuando se dio el cambio también, como bien comentas, de 2016 a 2017, con estas modificaciones que les pidieron que incorporaran, sobre todo en sus estatutos, esas donatarias autorizadas, digo, en lo personal a mí lo que me tocó ver es que la autoridad aprovechó para volver a revisar los estatutos de esas donatarias e incluso pues hacerles algunas precisiones o modificaciones o incluso eliminar algunas actividades que a lo mejor en su momento habían sido aprobadas por parte de la autoridad, ¿no? Pero efectivamente, digo, estos son los cambios que se han venido dando. Digo, aquí nada más a manera de comparativo de la reforma que fue de 2016 para 2017, lo que quisiéramos señalarles, bueno, si bien es cierto, el cambio nada más quedó la incorporación de que en el tema de los estatutos se estableciera que si había un cambio de residencia para efectos fiscales, pues también se obligara a esa donataria a destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. Sin embargo, quisimos incorporar este cambio porque si nos vamos del lado donde dice iniciativa, del recuadro donde dice iniciativa, ya desde ahí se establecía, por ejemplo, que si por alguna razón no te renovaban la autorización o te habían revocado la autorización, ya también se establecía la obligación de que tenías que destinar tu patrimonio a otras entidades para recibir, autorizadas para recibir donativos. Digo, eso estaba en iniciativa, al final del camino eso no prosperó, pero digo, lo queremos dejar como antecedente porque eso quiere decir que pues ya traían desde este año, desde el año 2016 cuando se estableció esta iniciativa, pues este tema, ¿no? De querer buscar que si incumplías con ciertos requisitos, pues ya destinaras el patrimonio, todo el patrimonio de esas donatarias a otra donataria autorizada, ¿no? Digo, las causales, como ya les comentaba, era el tema de liquidación y cambio de residencia fiscal, básicamente. Sí se establecía, por ejemplo, que tenías que informar, había ciertos requisitos para que no se considerara ese ingreso omitido. Por ejemplo, si te ubicabas en el supuesto y tenías que destinar parte de ese patrimonio a otra donataria autorizada, establecía que tú tenías que informar a la autoridad de a quién le estabas entregando el patrimonio y tendrías que identificar los bienes que le estabas transmitiendo. Obviamente, esa donataria que estaba recibiendo esos recursos, derivado de que habías incumplido con el requisito por el hecho de que ya te ibas a liquidar o ibas a cambiar de residencia,
te tenía que expedir un CFDI. El tema es que si no cumplías con estos requisitos, pues te obligaban a pagar el impuesto sobre la renta por esos bienes, lo consideraban como un ingreso omitido y te hacían el pago del ISR. Eso está actualmente, yo les diría, incluso en las disposiciones fiscales, digo que son temas que se tienen que cuidar, y se los comento porque ahorita también vamos a ver que a la hora que veamos las nuevas causales que se están incorporando, pues no está así de claro el tema en relación donde, ¿cómo voy a definir yo a quién le voy a destinar esos bienes en caso de que incumpla con esos requisitos? ¿Y qué sucedería si no lo hago, no? Si en ese momento pago el ISR y me quedo con mi patrimonio, digo, son algunos de los cuestionamientos que vamos a ver más adelante. No sé si de aquí tengas algún comentario, Virginia. No, continuamos. Bueno, ya entrando en materia en lo que es la reforma fiscal del ejercicio 2021, yo les diría básicamente la justificación que nos está dando la autoridad de por qué se están haciendo estos cambios o estas modificaciones, pues es porque dice que un gran número de personas morales no contribuyentes que cuentan con autorización para recibir donativos persiguen un fin preponderantemente económico, que dice que resulta contrario obviamente a los fines no lucrativos del régimen, ¿no? O sea, la autoridad se ha dado cuenta de que hay ciertos contribuyentes que han abusado en relación con este régimen, realizando actividades preponderantemente económicas dentro del contribuyente que cuenta con autorización para recibir donativos, y pues dice que obviamente eso ha generado pues que vaya en contra de los fines para el cual fue creado este régimen. Pero aquí realmente un poco, digamos, un poco tienen la culpa las propias donatarias autorizadas, porque en encuestas que he realizado, varias donatarias presentaron sus declaraciones con errores. Y de esos errores, precisamente, la autoridad es lo que señala, que reciben la mayor parte de sus ingresos por actividades distintas a las que les fueron autorizadas para recibir donativos. Y no es así necesariamente, sino que a veces se confunden las personas que presentan las declaraciones y entonces ponen donativos y a lo mejor recibieron, vamos a pensar en una institución educativa, que es lo que estás también comentando. Una institución educativa tiene la mayor parte de sus ingresos por colegiaturas, vamos a suponer un 80%, supongamos. Y entonces tienen, vamos a pensar que un 5% de donativos, porque la gran mayoría de los ingresos provienen de las colegiaturas. Entonces, y si hay donativos, un 5%. Entonces, en la declaración ponen donativos 5%, pero después ponen todo el 95%, incluyendo las colegiaturas, las inscripciones, las ponen como otros ingresos que no vienen de su objeto social para el cual les fueron dado la autorización para ser donataria. Y entonces la autoridad piensa, porque así lo pone la exposición de motivos, como tú lo señalas, que hay una gran mayoría de ingresos que no son del objeto por el que les dieron la autorización, cuando que se debe a un error de presentación de declaración. Pero esos errores de las declaraciones originaron esas estadísticas que tiene el SAT. Y entonces dicen, en una escuela, por ejemplo, dicen, solo el 5% de ingresos fueron de su objeto, y el otro 95% no es así. Bueno, fue un error, pero los llevó a tomar esta decisión y a tener esta idea de que la mayor parte de sus ingresos provienen de un fin preponderantemente económico. Las hay 2 o 3, vamos a suponer 2 o 3, las hay que tengan este tipo de irregularidades, pero la gran mayoría de las donatarias no tienen esas irregularidades. Lo que pasa es que tuvieron errores en la presentación de sus declaraciones y por eso la autoridad se quedó con esa idea, con esa percepción. Sí, desafortunadamente, pues ella siempre se va mucho al tema de las estadísticas y lo que reflejan sus declaraciones, ¿no? Y eso nos lleva a que, pues ahora sí que por unos pierden todos, ¿no? Digo, ¿qué está buscando también? Que también lo está señalando en la exposición de motivos. Bueno, ella lo que quiere con estos cambios, obviamente, es tener un mayor control de este tipo de entidades. Quiere tener mayores facultades, en el caso de las autoridades, para verificar que se estén cumpliendo con los requisitos para ser donataria autorizada y que estés cumpliendo con las obligaciones fiscales que establecen las disposiciones, ¿no? Quieren estar revisando constantemente a este tipo de contribuyentes. Y la otra justificación es
que esto lo están haciendo, yo les diría, no solo para las donatarias, lo están buscando para todos los contribuyentes en México, es que quieren combatir el tema de la evasión y la elusión fiscal. Esas son las 3 razones o las 3 justificaciones que señaló la autoridad dentro de la exposición de motivos de por qué está incorporando estos cambios en las reformas. Y bueno, ya entrando a los cambios que se están proponiendo, yo les diría que lo que se está generando es, por ejemplo, en el caso de ciertas personas morales, que si bien es cierto, para tributar en el título tercero de las personas morales con fines no lucrativos, no tenían la obligación de contar con autorización para recibir donativos, lo que está haciendo la autoridad te dice, si eres una persona moral que te dedicas a temas de investigación científica o tecnológica, todo el tema de fauna, flora, tema de especies en peligro de extinción o en su caso de becas, si quieres tributar en el título tercero, pues tienes que ser donataria autorizada. De lo contrario, te tendrás que ir al título 2 y ser un contribuyente del régimen general de ley. ¿Sí? Entonces, este es uno de los cambios que están haciendo, por eso les comentaba al inicio, si bien es cierto, no hay nuevos impuestos, ni se están incrementando los actuales, pero sí se está incrementando la base, porque ¿qué sucede? Ahorita, si alguna de estas instituciones por alguna razón no cumple con el requisito y no puede obtener la autorización para ser donataria autorizada, pues va a dejar de ser contribuyente del título tercero y se va a ir al título 2 y ya va a tener que pagar impuestos. Entonces, ahí hay un incremento en la base de impuestos. ¿Qué están buscando? Tener mayor transparencia sobre este tipo de ingresos, y lo que hicieron fue, a través de una disposición transitoria, porque esa modificación la hizo incluso el Senado, que ya fue así como quedó publicada, la disposición les dan un periodo de transición de que obtengas esa autorización a más tardar el 1 de julio, o bueno, ya cuentes con esa autorización a más tardar el 1 de julio del 2021. Inicialmente se había planteado de que incluso desde el 1 de enero ya tendrías que contar con esa autorización, si no en automático te ibas al título 2. Entonces, con el Senado lograron darles un periodo de gracia de 6 meses, pues para trabajar en los requisitos, tramitar el tema de la autorización para ser donataria autorizada y poder continuar tributando en este régimen. Y hay un gran número de donatarias que se dedican a estas actividades de la preservación de la flora y fauna silvestre o acuática en zonas específicas, o para proteger especies en peligro de extinción, para las becas, para la investigación científica y tecnológica. Pero difícilmente, aun cuando se logró este plazo, en los cabildeos que se hicieron, aunque se logró ese plazo de 6 meses, difícilmente van a obtener en 6 meses la autorización, porque tienen que obtener primero la idoneidad de su actividad por parte de una autoridad que además con la pandemia y con estas restricciones otra vez de cierre de entidades públicas, pues difícilmente van a poder obtener primero la idoneidad. Antes seguramente van a tener que cambiar sus estatutos, de sus escrituras constitutivas y modificaciones de sus estatutos. Y posteriormente a eso van a tener que pedir la idoneidad y posteriormente a eso empezar a tramitar la autorización. Y como va a haber un cúmulo de instituciones que quieran esa autorización, pues seguramente el 1 de julio no estarán autorizadas una gran mayoría de estas instituciones y, como bien lo señala, se irán a título 2 y van a tener que ser contribuyentes si es que quieren continuar con esas actividades. Sí, y ahí lo preocupante, Virginia, es que si se van al título 2, digo, si hacemos un poquito de historia con el tema de cuando fue el caso de las instituciones educativas, pues hubo ciertas situaciones que incluso nunca quedaron reguladas. El tema de, oye, pues si me voy al título 2, aplico coeficiente de utilidad, ¿cómo determino coeficiente de utilidad? ¿Qué pasa con los activos que ya traía? ¿Los empiezo a depreciar? ¿Ya no los empiezo a depreciar? O sea, ese tipo de situaciones, yo les diría, eso ya se presentó en su momento cuando se dio el cambio en el caso de instituciones educativas que también las mandaron al título 2, aquellos que no obtuvieron su autorización. Y sin embargo, ahora vuelve a pasar lo mismo con este tipo de personas morales y sigue sin haber reglas en ese sentido de qué sucede si no obtengo mi autorización y me tengo que ir al título 2. Hay ciertas situaciones que no se encuentran reguladas y que va a pasar lo mismo que con las instituciones educativas. Y que además, en el caso de las instituciones educativas, hubo más regulación, porque incluso usted señaló en su momento en transitorios que los remanentes que se hubieran distribuido o que se distribuyeran
hasta que estuvieran en título 3, pues se iban a considerar como remanentes de título 3 y las personas físicas que lo recibieran lo iban a acumular dentro del capítulo 9 del título 4. En cambio, ahorita no hay ninguna disposición al respecto. Sin embargo, bueno, pues evidentemente no le deberíamos dar efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona a esta reforma, y lo que procedería es empezar con su cuenta de utilidad fiscal neta, con su cuenta de capital de aportación, a partir de que entren a este régimen, que sería en principio también a partir del 1 de julio, pero pues entonces aquí van a tener dos ejercicios regulares, uno para título 3 y otro para título 2. Entonces, a ver, ojalá que se consiga que se amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre. Sí, claro. Bueno, otro de los cambios que yo les diría que no solo es para donatarios, yo creo que también pues cualquier persona moral que tribute en el título 3, pues tiene que tomarlo en cuenta y atenderlo. Anteriormente, si recordábamos, pues una persona moral del título 3 podía generar remanente distribuible ficto por el hecho de que realizara, por ejemplo, compras que no las hubiera llevado a cabo, ingresos que no hubiera registrado en su contabilidad, o gastos no deducibles, pero nos manejaba una excepción, nos decía, oye, si ese gasto no deducible se está generando porque no cuentas con el comprobante o porque no se pagó con la tarjeta, pues te permito que no te genere remanente ficto. Bueno, ahora el cambio que está haciendo la autoridad es que cualquier gasto que realice una donataria o una persona moral del título 3 debe de estar amparado con un comprobante fiscal. ¿Y qué está haciendo o qué está buscando con esto la autoridad? Pues que a través de la donataria pueda fiscalizar a todos aquellos contribuyentes que interactúan con ella. Está buscando que si alguien te presta un servicio, si haces la compra de algún bien o si alguien te renta algún bien, pues que te emitan un CFDI para que también la contraparte pues tenga que estar pagando impuestos por estos gastos en particular, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando con esta medida? Pues obviamente evitar el tema de la evasión fiscal. Si no se llegara a contar con ese CFDI, o si, por ejemplo, el monto del gasto fue superior a 2,000 pesos y por alguna razón lo pagué en efectivo y no lo pagué con transferencia o con cheque, pues les va a generar un remanente ficto a este tipo de instituciones, donde vas a tener que pagar el ISR la tasa del 35%. Que yo les diría, este es uno de los cambios importantes dentro de la reforma. No sé si aquí quisieras comentar algo. Sí, pues en realidad era un as bajo la manga que tenían las personas morales de título 3, porque si bien es cierto, la mayor parte de las que están en título 3 son ordenadas, sobre todo las instituciones educativas y las que tienen autorización para recibir donativos, precisamente por toda la regulación, y no hacían normalmente los gastos en efectivo por cualquier cantidad. Normalmente también solicitaban los comprobantes, pero al final esa era una excepción que tiene todavía hasta este momento la ley, no cumplir con las obligaciones que marca la fracción cuarta del artículo 147, lo cual no necesariamente les exigían el hacer los pagos con medios financieros y el cumplir con todos y cada uno de los requisitos de los comprobantes fiscales. El RFC y el IVA pues eran una obligación, pero los demás requisitos que marcan los artículos 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación podrían en algunos casos pues no cumplirse, y en revisiones que llegaron a tener estas instituciones, pues el revisador por parte de la autoridad fiscal al final de cuentas veía que efectivamente es lo que señalaba la ley, y pues ahí se iban una buena parte de conceptos que para un contribuyente normal serían no deducibles, para la donataria no eran remanente distribuible ficto, pero a partir del 2021 hay que tener especial cuidado con el cumplimiento de estas obligaciones, comprobantes fiscales y los pagos por más de 2,000 pesos por medios financieros. Bueno, y yo les diría, de los cambios más trascendentales que ahorita vamos a ver es el tema de las causales de revocación de autorización, porque vamos a ver que hay algunas que a lo mejor incluso pueden estar del lado del contribuyente, sin embargo, o hay otras que incluso a lo mejor ni siquiera pueden estar en manos del contribuyente, ¿no? Una de las causales que se está incorporando como causales de revocación y que debemos de tener especial cuidado
es que te dicen que si más del 50% de tus ingresos provienen de actividades distintas de tu objeto social, pues va a ser una causal para que te puedan revocar la autorización para ser donataria autorizada. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el tema de los ingresos, qué tipo de ingresos obtenemos por actividades que son distintas del objeto social. Y va a haber algunas instituciones donde a lo mejor, pues les va a afectar demasiado. Un tema que yo veía, por ejemplo, una asociación religiosa, pues comúnmente, digo, no necesariamente ellos se mantienen el tema de los donativos, en realidad no reciben tantos donativos. ¿Qué hacen? Pues hay ocasiones que venden rompope, que venden galletas, que venden algún tema, a lo mejor algún rosario que ellos mismos hacen y eso. Entonces, ya de entrada, esos ingresos, si se dedicaran a venderlos, pues ya no tienen nada que ver con su objeto social. Entonces, puede afectarles y en automático podrían revocarles sus autorizaciones, ¿no? Entonces, ese es un tema trascendental que hay que cuidar en el tema de los ingresos por actividades distintas al objeto social. Yo aquí pondré un énfasis especial en que no nada más es, más bien, no es tan amplio como el objeto social, sino es por las actividades por las que les dieron la autorización para ser donatarios. Porque, por ejemplo, si tienen dentro de sus actividades, como bien lo señalas, a lo mejor dicen, vamos a suponer una institución de asistencia y beneficencia, le dieron precisamente su autorización para hacer una tarea porque tiene un asilo para personas de la tercera edad. Pero también vamos a suponer que tiene un banco de alimentos y da alimentos a otras personas de escasos recursos. Cuando le dieron su autorización, pues fue por el asilo para personas sin hogar. Y aun cuando tiene otra actividad que también es, digamos que de beneficencia, pero por la que le dieron la autorización fue por haber obtenido, por lo del asilo. Entonces ahí tendría que ver que esos ingresos no excedieran, o sea, no excedieran sus ingresos de los fines propios por los que le dieron la autorización para ser donataria. Como bien lo señalas, si venden artesanías o si venden manualidades que hicieron incluso los propios que están ahí cuidándose, pues ya tendrían que cuidar mucho el importe de los ingresos por esos conceptos para que no rebasen estos montos y no pierdan la autorización para ser donatarias. Y sobre todo ahorita que veamos cuáles son las sanciones o los efectos que tendrían en caso de perder el tema de la autorización. Perdón. Y sí, enfatizo nuevamente, el objeto social a veces es muy amplio y a veces tiene varias cosas en el objeto social, pero aquí lo que señala ese octavo párrafo que se adicionó al artículo 80 de la ley es que si fueran por actividades diferentes de las cuales les dieron la autorización para ser donatarias. Y hay algunas que tienen varias actividades y que todas son de beneficencia, pero tendríamos que cuidar esta por la que me dieron la autorización para ser donataria. Efectivamente, Virginia, yo creo que ese es un tema que sí hay que revisarlo muy a detalle, sobre todo en ver qué dice esa autorización que nos dieron, porque efectivamente ahí es donde podemos entrar con ese problema. Otro de los causales es el tema también que destines tu activo a fines distintos del objeto social por el cual te dieron la autorización. Entonces, aquí también tienen que cuidar qué están haciendo con los activos, a qué los están destinando, para ver si efectivamente no nos ubicamos en este supuesto que nos pudiera generar el tema de que nos revoquen la autorización. Otra de las causales es no expedir el CFDI de donativos o expedir un CFDI de donativos amparando una operación distinta. Digo, aquí hay que tener especial cuidado. Hay ocasiones en que pues recibimos el donativo y se nos puede pasar o traspapelar. A lo mejor el donativo ni siquiera es por un monto tan importante y por alguna razón se le pasa al contador o a quien está haciendo los CFDIs de que no dio ese CFDI, pues no hay ni siquiera el señalamiento de, oye, pues hasta ciertos montos, o no sé, que sea, no sé, más de 10 FDIs o más de 5 FDIs, o sea, en automático pareciera que por el solo hecho de que no expidiera un CFDI de un donativo, pues en automático ya sería una causal de revocación, ¿no? O la otra también es que expidiéramos ese CFDI diciendo que es un donativo cuando en realidad recibimos otra operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que
de una colegiatura. O sea, a lo mejor el papá convence, es un papá que tiene ya varios hijos dentro de la escuela y entonces convence a los directivos de que en lugar de que le den un recibo de colegiatura únicamente, porque pues la colegiatura tiene un tope de deducibilidad para efectos de las deducciones personales por este decreto de diciembre del 2013, que en lugar de eso, pues que le den un recibo de donativo. Pero si en realidad se da cuenta la autoridad fiscal de que ahí está su hijo y que lo que está pagando como donativo, lo que está percibiendo como donativo la institución es la diferencia de la colegiatura, pues entonces están dando un recibo de donativo por una actividad distinta. Entonces esa también puede ser una causal de revocación de la autorización. Sí, y hay que tener especial cuidado. Otro de los temas también es el hecho de que el SAT, derivado de sus facultades de comprobación, pues obviamente detecte el incumplimiento de obligaciones o requisitos para ser donataria. Es decir, que no haya presentado alguna declaración, por ejemplo, la de transparencia que se me haya pasado y o que no la presenté en tiempo, o bien que a la hora que se revise el tema de los requisitos, pues se dé cuenta la autoridad que a lo mejor, pues en tus estatutos no los tienes como debe de ser, o no consideraste alguno de los cambios que ella misma te efectuó. Entonces, ese tipo de situaciones también nos pudiera generar el ubicarnos en el tema de que nos pudieran revocar la autorización, ¿no? Por parte de la autoridad. Otro de los temas, perdón, adelante. Perdón. Sí, en este punto, como bien lo señala Vanessa, es bien delicado, porque cualquier incumplimiento, como ella dice, una declaración de transparencia, pero ahorita muchas de las instituciones salen de vacaciones, por ejemplo, en este momento, en diciembre, y por ahí se les pudo haber traspapelado su línea de captura, no presentaron su declaración de retenciones en tiempo, etcétera. Ustedes han visto que ya la autoridad a los 2 días les manda la invitación para que la presente, porque dicen, no has presentado tu declaración de retenciones, entonces te pido que la presentes. O sea, te invito a que la presentes. Pero, ¿qué pasa si en lugar de invitarnos, al ser donataria, automáticamente me requieran? Pues es un incumplimiento que tuvo la donataria, del que se dio cuenta la autoridad en el ejercicio de su facultad de comprobación, y me envía, no una invitación, me envía un requerimiento. Ya esa es una causal para que me pudieran revocar la autorización, o un cambio de domicilio que no presenté, o cualquier aviso, cualquier incumplimiento de obligaciones fiscales, pueden hacer, el no enviar una balanza de comprobación electrónicamente como lo tenemos que hacer, porque a veces tenemos retrasada la contabilidad, o se nos cayó el sistema, o cambiamos de programa de contabilidad, lo que ustedes quieran. Cualquier incumplimiento que la autoridad verifique, que la autoridad detecte en el ejercicio de sus facultades de comprobación, nos daría la causal para revocar la autorización. Es muy, muy delicado este punto. Sí, sin duda. Ahorita que comentabas del cambio de domicilio, otro de los supuestos que están incorporando es que por alguna razón esa donataria aparezca en la lista negra famosa, o de los contribuyentes que realizan operaciones simuladas. Ahí sí recordarán, hay ocasiones que también a ciertos contribuyentes que los tienen como no localizados, los llegan a incorporar en esa lista. Entonces, por ejemplo, el tema de cambio de domicilio, si no estamos atentos a que a lo mejor nos hagan la verificación de domicilio para que nos tengan activos, y hacemos el cambio y por alguna razón o no hacen la verificación, a la autoridad se le ocurre ponernos como no localizados y aparecemos en esa lista, pues ese podría ser ya también el ubicarnos en esa causal de aparecer en el listado y en automático ya estoy en riesgo o pongo en riesgo el tema de la autorización para ser donataria autorizada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos temas. Y otro de los causales es que si algún socio integrante del consejo directivo o administrativo participa en otra donataria en la que por alguna razón ella se ubicó en alguno de los supuestos y le revocaron la autorización, pues por ese solo hecho, en automático también es una causal de revocación. Entonces, ahora también nos lleva a tener un control de quiénes participan en nuestros consejos directivos, en nuestros consejos administrativos, quiénes son nuestros consejeros, y ver en dónde más o en qué otra institución están participando que también sea donataria, y pues tenemos que estar atentos pues en ese sentido.
porque si no también nos ubicaríamos en una causal de revocación. Yo creo que este es un momento en que todas las donatarias deben revisar quiénes son sus asociados, quiénes son sus socios, quiénes son sus integrantes. A veces tenemos consejos directivos, consejos administrativos, en fin, patronos, integrantes, como le llamen. Pero en muchas ocasiones esas donatarias, sobre todo cuando son muy antiguas, tienen un número exagerado de socios integrantes, donde en su momento aportaron 100 pesos, pero en el momento que requerían el capital, bueno, el patrimonio para poder iniciar, pues entonces les dieron su certificado de asociado, de socio o lo que sea, y a veces son cientos de asociados, cientos de socios, que tal vez en algunos casos ya ni siquiera existen. Entonces, habría que depurar, habría que empezar a verificar quiénes son esas personas, qué papel están jugando, si realmente es indispensable que se encuentren en la institución, porque efectivamente, como dice aquí la lámina, si alguno de esos integrantes, socios, asociados, miembro del consejo directivo, del consejo de administración, pertenece a otra donataria que no se le haya revocado en este momento la autorización, si en los últimos 5 años, se le hubiera revocado la autorización, contamina a las demás a las que pertenece. Y todos sabemos que hay algunas instituciones donde tienen, en esas donatarias tienen socios o asociados comunes. Y también sabemos que hay algunas personas muy altruistas que les gusta participar en una serie de asociaciones, de fundaciones activamente, porque pues quieren participar en el bien social. Entonces, hay que ir depurando, hay que ir viendo y hay que ir pues excluyendo de la mejor forma posible a la mayor parte de los asociados que no tienen que estar allí, haciendo un filtro para los requisitos que tienen que tener los socios asociados o los miembros de los consejos. Entonces, como ven, digo, pues están incorporando nuevas causales que tenemos que estar atentos y que tenemos que cuidar. Ya no solo es el tema de la liquidación que veíamos o el tema del cambio de residencia fiscal, sino que hay otras causales que está incorporando la autoridad, que yo les diría, estos supuestos ya venían en una regla de miscelánea, sin embargo, no los veían tanto como una causal de revocación, sino más bien como que no estabas cumpliendo con ciertos requisitos para ser donataria, pero no era una causal como tal de revocación de autorización. Ahorita ya se está incorporando en el texto de ley y los están reflejando como causales de revocación. Entonces sí hay que tener especial cuidado, pues para pues no caer en esos supuestos, ¿no? Aquí, digo, básicamente aquí lo que hicimos fue quererles poner un ejemplo de, bueno, por un lado, que ya hay ciertos ingresos incluso regulados por la propia ley, que a pesar de que, pues pudiéramos decir, oye, el tema de intereses, el tema de rentas de bienes inmuebles, no tiene nada que ver con el objeto social por el cual me dieron la autorización, sin embargo, la propia ley me considera, o me permite que los considere como parte de los ingresos de los fines para el cual fue autorizado, ¿no? Que nos da ese 10% en el caso de donatarias autorizadas. Pero como veíamos, pues hay otro tipo de ingresos que a lo mejor yo les diría, estos podemos identificarlos muchos con instituciones educativas, pero pues les comentaba también en asociaciones religiosas se pueden dar otros supuestos donde pues a través de esos ingresos adicionales que perciben en realidad es como se mantienen ese tipo de instituciones, ¿no? Entonces, ese tipo de ingresos distintos que por lo regular tienden a ser más del 50% de los ingresos, porque pues, los donativos luego son muy pequeños, pues nos van a ubicar en estos supuestos, ¿no? Entonces aquí básicamente fue lo que quisimos señalarles. Por un lado, señalar los ingresos que ya la propia autoridad, a pesar de que son de ingresos que no tienen nada que ver con mi objeto social, la autoridad me los cataloga como que sí los considere que son de los fines autorizados y ejemplos de otros ingresos que no tienen nada que ver con el objeto social. Aquí en el caso de los distintos a los fines autorizados, por ejemplo, el de eventos, bueno, aquí hay que considerar también cómo los vamos a manejar, porque si es un evento y le ponemos ahí cobro por el boleto tal, pues entonces va a estar de este lado de los ingresos distintos a sus fines autorizados, pero si es una cuota de recuperación, como lo señala también ese párrafo del artículo 80, pues entonces quedaría del lado izquierdo, del lado donde sí son actividades o si son ingresos
por los fines autorizados. Entonces, habría que ver específicamente en el caso de los eventos o de algunos conceptos como también al patrocinios, pues hay que ver cómo se están manejando, contabilizando, expidiendo comprobantes para ver de qué manera pues no nos afecta, porque bueno, pues puede ser que digan, va a ser un evento y se va a cobrar una cuota de recuperación de tanto. Cuota de recuperación porque no se van a tener utilidades. Muchas veces se cobra una cuota de recuperación que ni siquiera alcanza al total del costo que tuvo para la institución. Entonces ahí hay que ver cómo se va a manejar. Bueno, aquí estamos haciendo un comparativo, yo les diría, de cómo está el artículo 82 en su fracción quinta en el 2020 y cómo está quedando ahorita en el 2021, ¿no? Que básicamente, digo, los cambios que veíamos hasta 2020, por ejemplo, si por alguna situación te revocaban la autorización o bien había concluido su vigencia y no la habías obtenido nuevamente o no la habías renovado dentro de los 12 meses siguientes, pues lo único que te pedían era, oye, pues acredítame que efectivamente los donativos que recibiste los utilizaste para los fines propios de su objeto social, y aquellos que no fueron destinados a esos fines te pedían que se los entregaras o se los destinaras a otra donataria autorizada, que es lo que tenemos en negritas del lado izquierdo. Y ya la reforma que se está quedando en el 2021 te dice, oye, si por alguna razón te revocan la autorización, pues el castigo o la sanción que te están dando es que debes destinar la totalidad de tu patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles, ¿no? Quienes, como les comentaba, deberán de emitirles un comprobante fiscal correspondiente donde señalen pues los bienes que están recibiendo, y que aun y cuando en el comprobante pudiera ser de donativo, se tendría que señalar que no será deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, pues como podemos ver, la sanción pues es trascendental porque básicamente nos quedaríamos sin patrimonio, ¿no? En caso de que nos ubicáramos en esos supuestos que veíamos o en esas causales de revocación de la autorización para recibir donativos. No sé si quisiera hacer algún comentario aquí, Virginia. Sí, aquí es importante tomar en cuenta esos plazos, es decir, si se le revoca la autorización o se concluye la vigencia y no se obtiene nuevamente dentro de los 12 meses siguientes, entonces ya todo el patrimonio tendrá que destinarse a otra donataria. Como decía al principio Vanessa, no nos han dicho a cuál, no nos dijeron, yo te voy a decir a quién, pero no nos extrañe que nos dijeran, yo te tengo que autorizar a quién. O sea, porque algunos dicen, bueno, se lo voy a dar a mi hermana, otra donataria que es hermana nuestra, a esa institución le vamos a dar el patrimonio, ya no nos preocupamos. Pero eso es lo que estamos pensando en este momento. Igual y después dicen, oye, pero fíjate que yo voy a ver a quién le donaste, o te voy a tener que autorizar a quién le donaste, o te voy a decir, que sería lo peor, a quién le tienes que donar. No vaya a ser a la institución para devolver al pueblo lo robado, alguna de esas instituciones, ¿verdad? Entonces, el problema es que el patrimonio, como bien hacía la pregunta Vanessa, ¿qué es el patrimonio? Pues el patrimonio es, si lo vemos contablemente, pues es la diferencia entre los bienes y las deudas. Ese es el patrimonio, todo lo que tengamos, activos, dinero, cuentas por cobrar, etcétera, disminuidos, claro, por los pasivos que pudiéramos tener, por las deudas que pudiéramos tener, pero entonces el patrimonio total se va a tener que donar a otra donataria, que ahorita nos han dicho reglas de quién va a ser la otra, pero no nos extraña que después las pongan. Es parte de la inseguridad jurídica que comentabas al inicio también, que no se está cumpliendo porque pues las reglas que imponen no son claras, o sea, no me señalas qué voy a hacer con eso, y simplemente me señalan la sanción. Entonces ya cuando ya me ubicara en su puesto y tuviera que entregar ese patrimonio, quizá a lo mejor en ese momento ellos van a decidir a quién lo haga, ¿no? Sí, y además, bueno, pues si se queda totalmente sin patrimonio y dicen, y pasas a título 2, pues sí, pero en título 2, ¿con qué va a operar? ¿Con qué va a operar qué finalidad tienen las donatarias? Donatarias tienen como finalidad normalmente
dar un beneficio a la sociedad civil, pero además cumplen con obligaciones que en principio le correspondían al Estado. Si ponen un lugar para atender a personas con minusvalías, con alguna incapacidad física o mental, si ponen algunos lugares para proteger a personas de estado de abandono, si ponen alguna donataria para poder dar atención médica, ahora esto de los niños con cáncer y demás, que hay algunas donatarias que lo hacen, si ponen donatarias para dar educación a indígenas, etcétera. Todo eso a quién le corresponde, al Estado. Y las personas que tienen ese espíritu altruista dicen, pues vamos a poner esta asociación para poder otorgar gastos de funeral para personas que no tienen, para poder darle un funeral digno a su familia, etcétera. Y al pasarlos a título 2, o sea, ¿cómo? Primero se quedan sin patrimonio, entonces ¿cómo van a seguir operando? Para que de cada peso que les llegue tengan que pagar un impuesto y cumplir con requisitos y cumplir con una serie de disposiciones, pues lo que va a pasar es que se van a acabar esas instituciones. Pasarían al título 2, sí, pero sin ingresos ni nada, van a tener que estar presentando declaraciones en ceros mientras que se liquidan. Porque a quién le interesa seguir haciendo este tipo de acciones sociales en beneficio de la ciudadanía para que tengan que pagar un impuesto de la renta y tengan que cumplir una serie de obligaciones fiscales que no tendrían por qué. Sí, y otro de los temas que también nos han cuestionado, que también yo les diría fue una incorporación también de senadores. Había quien al estudiar el tema de la iniciativa decía, oye, ¿y qué sucede si yo voy y solicito que me cancelen mi autorización? Puedo hacerlo ahorita en 2020 y en automático ya está bien, ya no voy a estar en el título 3, a lo mejor me voy a ir al título 2, pero bueno, conservo el patrimonio, ¿no?, que tengo. Bueno, incorporaron este párrafo, yo les diría, que ese también fue de senadores, donde también te dice que te va a aplicar, o sea, que también el que tengas que entregar el patrimonio, a otra donataria autorizada y que además pues te vayas a tributar al título 2, en caso de que la donataria autorizada se le apruebe la solicitud de cancelación de esa autorización. También te dice que vas a destinar tu patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles. Entonces yo les diría, ahí también la estrategia de decir, oye, pues voy y solicito la cancelación, está bien, no me ubico en la causal de revocación, pues también nos van a obligar también a entregar el patrimonio. Entonces, pues son temas que toman relevancia porque, pues como lo comentábamos tanto Virginia como su servidora, pues prácticamente se estarían quedando sin patrimonio esas donatarias, ¿no? Y lo que yo creo que en el futuro sucedería es que en automático pues se van a liquidar, porque ya no tendrían con qué operar. Y el problema tal vez no son tanto, pues, porque las donatarias, lamentablemente, como bien lo señalaba Vanessa, no tenemos una cultura de mucha donación en México, van subsistiendo medianamente y algunas pues tienen la fortuna de que sí tienen patronos que les están constantemente haciendo donaciones, que hay también recursos públicos, etcétera, pero no es tanto los bienes muebles, a veces tienen bienes inmuebles muy valiosos por la ubicación, por la tradición, por la historia, por todo este tipo de situaciones, y esos bienes inmuebles también forman parte de su patrimonio. Entonces, imagínense que se queden hasta sin inmueble para tener que buscar dónde van a rentar y hacer sus actividades, pues definitivamente no lo van a poder hacer. Y bien dice Vanessa, muchos pensaron, antes de que se termine 2020, voy a pedir que me cancelen mi autorización. Nada más que no olviden que de cualquier manera sus estatutos señalaron que de forma irrevocable, al momento de mi liquidación o con motivo de la misma, tendría que donar todo mi patrimonio. Entonces, si pido que me den la autorización para ya no ser donataria, es decir, para que me cancelen mi autorización a petición propia, pues también tengo que donar el patrimonio de acuerdo a lo que adicionaron en esta reforma. Sí, y aquí identificando los efectos que tendríamos por esa revocación, digo, ya uno de los temas que comentábamos es el alcance del término patrimonio, ¿no? Si es mis activos menos mis pasivos que tengo, o si nada más se va a enfocar la autoridad a los bienes que tengo, a la parte de los activos, y me va a dejar con todas las deudas ahí. Digo, son de los temas que comentábamos y que ya mencionó Virginia.
Otro de los temas es en qué momento me salgo del título tercero, que son de los temas que yo les diría que las disposiciones no son tan claras en esta situación. El tema es si me revocan en este momento, me salgo en automático, termino el ejercicio y a partir del próximo año ya no tributaría en este título tercero. O sea, no hay una regulación en qué momento me tengo que salir de este título tercero. Otro de los cuestionamientos, adelante. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que me revoquen la autorización y no la obtenga dentro de los 12 meses siguientes, pues entonces alterno de esos 12 meses, como en alguna de las láminas lo tienes ahí, dice, bueno, tendrás 6 meses para poder tener que donar todo el patrimonio, pero efectivamente no dice, y después de esos 6 meses cuando te pasas a título 2, o sea, no dice eso. Entonces en principio, pues podría considerarse que cumpliendo el plazo de los 12 meses, pierdo ya totalmente mi patrimonio y lo tendría que donar en 6 meses más. Pero no me estoy diciendo, después de los 6 meses te pasa a título 2, sino que ya en principio me podrían decir que me pasaría desde que pasaron los 12 meses y no obtuve la autorización. Lo cual sería tal vez hasta peor, ¿verdad? Sí, sin duda. El tema es cuánto tiempo se tiene para entregar. Sí te habla de los 6 meses, pero pues habría que ver si en ese momento ya te van a establecer el procedimiento a seguir para la entrega del patrimonio. Como comentábamos, a quién se lo entrego, yo decido a qué donataria, o ellos me van a establecer, o tiene que ser una donataria a lo mejor que se dedique al mismo objeto social que yo tengo, o puede ser otra donataria que no tenga nada que ver con mi objeto social. O sea, son temas que no están claros dentro de las disposiciones fiscales. Había quien nos preguntaba, o bueno, en mi caso hubo algún cliente que me llegó a preguntar en el sentido de, oye, ¿y qué sucede si no hago la transmisión del patrimonio, no informo a la autoridad y pago el ISR? ¿Me puedo quedar con mi patrimonio? Digo, de todos modos ya le pagué a la autoridad. Yo decía, oye, pues no, yo creo que no deberías de poderte quedar con tu patrimonio. O sea, la sanción está en que tienes que perder tu patrimonio y que lo vas a tener que entregar a otra donataria autorizada. El hecho de que pagues el ISR, pues, es por un incumplimiento de un requisito adicional. Y no está en ese supuesto, o sea, sí, porque además hay otro punto. Si pierdo la autorización, pues entonces ya no podría estar en la mayor parte de las fracciones, salvo las 4 que comentó Vanessa, que tienen que cumplir a más tarde el 30 de junio con la autorización para poder controlar su retiro. Pero las demás donatarias, si no tienen la autorización para ser donatarias, se pasarían a título 2. Entonces, ¿qué pasa en ese plazo de los 12 meses en que están tramitando la autorización? ¿Se van a título 2? ¿Se quedan en título 3? Pero se quedan en título 3, ¿cómo se van a quedar? Los ingresos que obtengan, pues van a decir, no es que no tienes autorización para recibir donativos. Entonces, los donantes no van a quererles dar donativos. Pero bueno, como quiera, a lo mejor subsisten, sin ingresos tal vez. Pero la autoridad les puede decir, el tiempo que estuviste tramitando tu autorización, pues no podías estar en título 3. Te tenías que haber ido a título 2. Ahora, el pagar el impuesto, eso solamente hay específicos conceptos en los que se tiene que pagar el impuesto. Uno es cuando el remanente es ficto, otro es cuando tenga más del 10% de los ingresos por otros ingresos diferentes de lo que son el objeto por el cual le dieron la autorización para ser donataria, pero si tiene más del 50% de los ingresos diferentes, ahí no dice que tenga que pagar el impuesto de la renta. Claro, pagar el impuesto de la renta porque está arriba del 10, ¿sí? Pagar el impuesto de la renta, pero el pagar el impuesto de la renta no le libera, como bien dice Vanessa, de entregar el patrimonio. O sea, ahí podríamos decir que es castigo y medio, ¿no? Porque pagaría el impuesto de la renta, pero también tendría que entregar todo el patrimonio. Sí, incluso algunos se iban, Virginia, por el hecho de que ahorita, por ejemplo, como está la ley ahorita en 2020, que te decía, oye, si estás en el supuesto de liquidación o de cambio de residencia, y si por alguna razón no presentas el informe de que hiciste la transmisión de tu patrimonio, te obliga, bueno, sí establece la obligación de que tengas que pagar el ISR por ese patrimonio. Digo, no te quita el tema de que tuvieras que transmitir tu patrimonio, pero sí te pone una sanción adicional que dice, oye, como no me presentaste el informe, pues me vas a tener que pagar el ISR, ¿no? Entonces, por eso me tocó escuchar a algunos clientes que preguntan, decían, bueno, está bien, no presento el informe, no transmito el patrimonio y pago el ISR por mi patrimonio. Le dije, pues no, yo
no veo cómo te quites el castigo de que te están diciendo que si no cumples, o si te ubicas en esos causales de revocación, no transmites ese patrimonio que tú tenías. Totalmente de acuerdo, o sea, va a tener que transmitir sí o sí el patrimonio que tenga. Sí, y yo les diría aquí, va a tomar relevancia, y los ponemos ahí al final el tema de, pues tenemos que estar en tema de gestión de cumplimiento, estar constantemente revisando y buscando estar cumpliendo con todos los requisitos para no ubicarnos en esos supuestos. Y que no caigamos en el tema de que nos revoquen la autorización, que no la podamos renovar y que en automático pues se pierde el patrimonio de la institución que cuenta con la autorización, ¿no? No sé si hasta aquí hay algún otro comentario, Virginia, o podemos pasar ya a la sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que podemos pasar, estamos perfectísimas en el tiempo que planeamos, y yo creo que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, porque de ahí pueden salir otros puntos. Sí, estuvo perfecta el tiempo. Agradecemos mucho la exposición que nos han presentado. Es evidente que conocen muy bien pues las diferentes actividades que realizan las organizaciones que buscan este tipo de autorizaciones, ¿no? A mí me pareció muy importante tanto estos matices en los que advierten que no se trata de incrementar la cantidad de impuestos, pero sí de establecer una serie de filtros y requisitos que imponen mayor rigor al cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Me pareció también, quisiera resaltar como este recorrido que nos presentaron en donde se advirtió el régimen en el que se inscribe el registro de donatario autorizada, que es el de las personas morales con fines no lucrativos, y a partir de eso, pues la evolución que ha ido teniendo, ¿no? Desde pues la aparición del registro de donataria a cómo ha ido cambiando, ¿no? Me parece también muy importante, ya para fines de la reciente reforma, pues caracterizar los efectos que tiene el incumplir con los requisitos, ¿no? Desde perder la revocación de la autorización, pero con una mayor gravedad el asunto del patrimonio, ¿no? Yo creo que ese es como el aspecto quizá que yo entendería como más alarmante, esto que decía Virginia del el castigo y medio, porque no es solo perder la autorización, sino que es trasladar el patrimonio. Y a mí me parece muy importante también como esto que nos advertían sobre el matiz de no es solo las actividades que están relacionadas con el objeto social, sino por las cuales se solicita la autorización, ¿no? Ese creo que es un elemento muy importante para ir caracterizando los elementos a los que se tiene que prestar atención. Ya también advertían que es muy importante el asunto de las declaraciones, ¿no? Como precisar los conceptos por los cuales se recibe el ingreso y también el asunto de los comprobantes fiscales. Yo creo que ya han ido resolviendo algunas de las preguntas. Algunas están un poco en este tono, ¿no? De cómo, cuál es el rubro con el cual se tiene que declarar. A mí me gustaría que nos ayudaran un poquito como a precisar esos aspectos, ¿no? Sobre el asunto de la relación de los ingresos con las actividades por las cuales se solicita la autorización. El asunto, también preguntaban por ahí sobre los donativos online y el asunto de las declaraciones, ¿no? A mí se me ocurren esos tres aspectos. No sé si les parezca bien como empezar con eso. Sí. Generaba un poco de duda sobre eso y ya en cuanto ustedes me indiquen les comparto algunas de las preguntas que yo fui sí. identificando. Bueno, yo creo que la primera pregunta que pusieron incluso antes de empezar la sesión, que fue de Liliana Prado, que la puso desde poco después de las 5:30. Ahí ella preguntaba que si en todo el tiempo que tuvo la autorización para recibir donativos, nunca se recibieron donativos, que si puede solicitarse al darse de baja y ya no estar como tal. Bueno, pues esto ya habíamos comentado, aun cuando lo solicite,
de cualquier manera, por tener esa autorización para ser donataria autorizada, pierde su patrimonio. Aunque le den la autorización para ya no ser donataria, pierde el patrimonio porque es lo que comentábamos de una causal también de donar. Digo, otra de las preguntas que veo que aquí también señalan es el tema de que si el cambio de residencia es igual al cambio de domicilio o no. Yo les diría, el cambio de residencia fiscal es que, por ejemplo, seas donataria o tú eres una empresa, una institución que está aquí en México y por alguna razón te quieres mover, por ejemplo, al extranjero, a otro país, a Estados Unidos o a Canadá. En ese caso, si haces ese movimiento de cambio de residencia fiscal de ser mexicana a moverte al extranjero, ese es el supuesto donde se considera que también tendrías que entregar tu patrimonio a otra donataria autorizada. El cambio de domicilio fiscal, que ese si te cambias, si estás a lo mejor en el municipio de Guadalajara y te mueves a un domicilio que está en Zapopan, ese es solo un cambio de domicilio fiscal. Ahí lo que tendríamos que cuidar mucho es que te tengan como un contribuyente identificado, pues que no te vayan a querer subir al tema de las listas negras por el hecho de que a lo mejor la autoridad no hizo la verificación y quisiera manifestarte que no te tiene identificado el contribuyente por el domicilio. Sí, de acuerdo. El cambio de domicilio dentro del propio país no es cambio de residencia, es simplemente cambio de domicilio. Cambio de residencia, como bien comentaban, ese es cambio de residencia a otro país, no poner una sucursal simplemente, sino cambiar totalmente la residencia a un país en el extranjero. Y a un país del extranjero, lógicamente, y aquí en México, pues aun cuando sea en otro estado, en otro lugar, eso solamente es cambio de domicilio, pero no es cambio de residencia. Después de estas preguntas, había un par en relación con los ingresos, ¿no? Uno respecto a la declaración de ingresos por colegiaturas, sobre el rubro de declaración, y lo que corresponde a otros ingresos. No sé si pudieran ayudarnos con eso. Sí, en el caso de, yo te digo, en el caso de colegiaturas, por ejemplo, si eres una institución educativa, pues el tema de las colegiaturas sí tendría que ver con tu objeto social, porque lo que estás manejando es, pues que tú te dedicas a dar enseñanza ahora sí que a los alumnos, ¿no? Ese es tu objeto social por el cual fuiste creado. Pero, por ejemplo, si tuvieras otro tipo de ingresos que veíamos ahí al inicio, oye, pues a lo mejor tema de cafeterías, pues, oye, ese no tiene nada que ver con el objeto social por el cual te dieron la autorización. O si te dedicas a vender, por ejemplo, papelería por el hecho de que eres una escuela o una institución educativa, bueno, ese tampoco tiene nada que ver con tu objeto social. Esos serían los otros ingresos que tendrías que estar cuidando del límite del 50%, para no ubicarnos en los supuestos de que nos consideren que estamos excediendo más del 50% por esos otros ingresos y en automático nos pudieran revocar la autorización. Y yo aquí comentaría en el caso, por ejemplo, de las escuelas, una de las actividades que están en el objeto social por la cual les dieron la autorización es precisamente por dar la educación, por otorgar educación de acuerdo pues no sé si es de acuerdo que es básica o es educación superior, la que sea, pero precisamente la autorización fue por la educación. De lo que está relacionado con la educación y los otros conceptos que ya lo comentábamos, sí toma la autoridad como que son parte de la actividad para la cual dieron la autorización para ser donataria, como por ejemplo la renta de inmueble o los intereses o digamos, el cobro de cuotas de recuperación, venta de bienes de activo fijo, etcétera. Esos se consideran todos parte de los ingresos propios de la actividad por la cual dieron la autorización. Pero como bien dice Vanessa, todo lo que sea venta de dulces, venta de papelería, copias fotostáticas, etcétera, todo eso es lo que va a ir reportado como otros ingresos no propios de la actividad. Entonces, esos son los que tenemos que cuidar. Primero, de preferencia que no lleguen ni al 10%, porque ya si llegan al 10%, pues estamos con una obligación de pago de un impuesto de la renta.
pero mucho menos que vayan a llegar al 50% o más del 50%. Sin embargo, yo les comentaba que se ha visto que muchos ponen el importe total de las colegiaturas como en otros ingresos que no son del objeto por el cual les dieron autorización para recibir donativos, confundiéndose con que no son donativos. Sí, no son donativos, pero son propios de la actividad por las que les dieron la autorización para hacer donatarias autorizadas. Muy bien, otra de las preguntas corresponde como a la dificultad sobre el timbrado de CFDI, de los comprobantes fiscales digitales. Pregunta Margarita Bonilla, ¿qué pasaría con esas donatarias que se ubican en lugares donde es muy complicado realizar como este trámite electrónico? Pues yo te diría, como está a la disposición, el tema es que pues les va a generar un remanente distribuible ficto, todos esos gastos con los cuales no pueden ellos recuperar el tema del CFDI. Digo, hasta ahorita no hay pues, algún arreglo, algo que los pudiera beneficiar en el sentido de decir, oye, si estás ubicado en un lugar donde no es fácil obtener el CFDI, pues a lo mejor hasta cierto rango de gastos te podría permitir que no tuvieras el CFDI. Sin embargo, el cambio que están haciendo, la reforma que está haciendo la autoridad, lo que está buscando es utilizar a las donatarias para que ellas sean, ahora sí que sus ojos con aquellos contribuyentes con los que interactúan de que efectivamente ellos están emitiendo el CFDI y están pagando impuestos. Entonces los están utilizando como, ahora sí que como revisores a ustedes, como auditores, a las donatarias autorizadas. Entonces, en ese supuesto, creo que a esas donatarias sí va a tener el problema de que si no obtiene esos CFDIs por esos gastos, les va a generar remanente distribuible ficto y van a tener que pagar impuestos. Es correcto. Realmente se tendrá que ver la forma en que todo tenga un CFDI. Incluso en algunas ocasiones hay ciertas donatarias que están ubicadas en lugares donde no hay facilidad, ni siquiera internet. Bueno, pues ahí tendrá que verse la forma de ayudarles a esos proveedores, porque a veces los proveedores son del campo, son proveedores de ganaderos, agricultores, etcétera, y tendrán que ayudarles o orientarlos para que puedan generar sus comprobantes o ver las opciones que establece la resolución miscelánea al respecto, pero sí ya no va a poder haber erogaciones sin comprobantes con requisitos fiscales. También había una pregunta por ahí que decía, alcancé a leer que decía que si era donataria pero nunca habían obtenido la autorización, es decir, están obteniendo los donativos pero no tienen la autorización. Bueno, pues ahí es un tanto irregular, porque la mayor parte de las donatarias para estar en título 3 deben obtener la autorización. Entonces, si no tienen la autorización, dependiendo de la actividad, si no es de las actividades que señaló Vanessa en la lámina esta de que te tienen que ir a partir del 1 de julio al título 2, si fuera de esas, pues está en título 3. Y si no obtiene la autorización a más tarde del 30 de junio, pasaría a título 2. Si es de otra actividad y está en título 3, tal vez indebidamente, pues ahí le correspondería a título 2. Muy bien, a propósito de los comprobantes fiscales y de los donativos, preguntan sobre en la relación que existe entre donatarias autorizadas cuando se realiza un contrato, si por cada donativo otorgado en efectivo se debe de... Sí, se tiene que realizar un contrato por cada donativo otorgado en efectivo y sobre donativos online. No sé qué nos pudieran decir al respecto. Digo, yo te diría que la obligación de expedir el CFDI por el donativo, digo, sí es obligación de la donataria. Aquí muchas veces, en la práctica, no se expide el CFDI si quien te está dando el flujo, pues no te lo pide para hacerlo deducible, que eso es a mí en lo personal lo que me ha tocado ver. Que hay ocasiones que hay quien da el donativo y si por alguna razón quien está dando el donativo no quiere hacer deducible ese donativo, pues no pide el comprobante. Ahorita con la reforma que se está incorporando para 2021, yo les diría que sí se tendría que expedir
CFDI por todos los donativos que recibamos. Si por alguna razón veo que en el que señalan de donativos online, que se puede dar el supuesto en el que el donante no solicita el comprobante o no aporta los datos para emitir el CFDI. Yo creo que ahí, en mi opinión, yo lo que haría es pues considerar un donativo como si fuera una operación con público en general, pero sí señalar, sí expedir ese CFDI de donativos, aunque sea como público en general, porque es preferible que tengamos el comprobante, aunque no tengamos los datos del donante, que sí se haya expedido, y que esté ligado al pago que estamos, al donativo que estamos recibiendo, pues, porque si no sería una causal de revocación por el hecho de que no estoy entregando un donativo. Ahora sí que no hay nada que te exima de que no expidas CFDI por donativos. Te digo, en la práctica no se da porque muchas veces no te lo requieren. Sin embargo, con la reforma, desde mi punto de vista, la recomendación sería que sí expidan CFDIs por todos los donativos que reciban, aun y cuando no tengan todos los datos del donante. Si no tienen los datos del donante, yo lo expediría como si fuera con público en general. Te nos fuiste por un momento, Virginia. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Mande? No, perdón. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchas. Perfecto. Gracias. Sí, decía que sí, efectivamente, podríamos ocupar, porque hay algunas donatarias que sí recaudan donativos de público en general, o por ejemplo, cuando hacen su campaña de donación las escuelas y que los propios alumnos donan los 3 pesos, los 10 pesos, etcétera. Bueno, pues ahí hay las reglas para ingresos de público en general, en donde pueden hacer un comprobante global y pues poner el RFC genérico que marca la propia resolución miscelánea con el XAXX01010130, y con eso pues ya está cumpliendo con la obligación de expedir el comprobante global, ya sea diario, semanal, mensual, o bien por operación. Si realmente los donativos son cantidades importantes, pero el donante no le interesa el comprobante, bueno, pues entonces se expide un comprobante a público en general para que sí se cumpla con esa obligación de expedirlo. Muy bien. También hay una pregunta muy concreta que advierte que suelen recibir donativos amparados por convenios de colaboración. Si pueden recomendar algo sobre el tema. ¿Convenios de colaboración de qué tipo? No especifican en la pregunta. Yo creo que es... sí. Bueno, sí. a lo mejor lo que están... Tal vez tienen donativos ya, digamos, constantes, es decir, a veces hacen un convenio de que esta persona va a hacer una donación cada tiempo. Por ejemplo, yo conozco una institución que si tú como apadrina a un niño, ¿no? Entonces tú te comprometes a una donación de 1,000 pesos, ¿vale? Para poder apadrinar al niño para que estudie. Bueno, pues si esos son los convenios a los que se refiere, pues también hay que pedir los comprobantes. Si esos son, al final, si el donante le interesa obtener el comprobante fiscal, se lo expedirán. Y si no le interesa obtener el comprobante fiscal, pues simplemente expiden el comprobante donativo, pero como público general. No sé si tu opinión, Vanessa. Coincido contigo, Virginia, estoy de acuerdo con el comentario que hiciste. Gracias. También nos preguntan sobre la intención de alguna donataria de vender alguna parte de un inmueble para mejoramiento. ¿Qué sucedería como con la cantidad que reciban por la venta del inmueble? Mientras que sea donataria, no va a tener ningún problema porque, pues, la donataria, incluso cuando venda bienes de su activo fijo, pues no le aplica el pagar el impuesto de la renta. Entonces, se le aplican las disposiciones, como dice la propia ley, le aplican disposiciones de título cuarto de la ley del impuesto de la renta, que es personas físicas, determinan todos los ingresos y todas las
deducciones como tal, y pues el notario les va al notario le tienen que decir que son donataria autorizada precisamente para que lo tome en consideración de acuerdo a lo que señala la propia ley al respecto. E incluso ahí adicional, ese tipo de operación te lo considera la propia ley como parte de los ingresos que tienen que ver con tu objeto social, si es un bien que forma parte de tu activo fijo el que estás enajenando. Y hay una pregunta que me parece interesante, es si no es conveniente hacer el trámite para ser donataria autorizada por todas las consecuencias que implica. Eso es, naturalmente tendría una implicación directamente en el régimen de tributación, pero no sé si quisieran compartir algo en ese sentido. Digo, en mi opinión yo te diría, si apenas vas a ser donataria autorizada o pretendes ser donataria autorizada, sí creo que hay que evaluar el tema del patrimonio que tienes. En su caso yo lo que evaluaría es a lo mejor no tener tanto patrimonio dentro de la donataria autorizada y buscar, no sé, por ejemplo, si tienes bienes inmuebles, pues mejor que esos bienes inmuebles sean propiedad de alguien más, aunque te los esté rentando, si es que quieres entrar al tema de ser donataria autorizada, por el riesgo que implica el hecho de que si incumples con algunos requisitos, pues pierdes todo tu patrimonio. Entonces, antes de entrar a hacer cualquier trámite, yo evaluaría quedarme con el mínimo patrimonio posible, si es que queremos ser donatarias autorizadas para el no pago de impuestos. Y en su caso evaluar, pues ahora sí que todos los bienes que sean más importantes, bienes inmuebles y demás, pues que mejor alguien más nos los rente para no perderlos en caso de que incumpliéramos o nos ubicáramos en alguno de los causales de revocación. Sí, aquí ya, pues no van estas disposiciones a eliminar totalmente la caridad de algunas personas que tienen esa inclinación de hacer el bien común. No lo va a eliminar, pero sí es pues muy, pues ¿qué les diré? Muy decepcionante para muchas de esas personas el que hayan aportado edificios, el que hayan aportado terrenos para hacer los edificios, para hacer las instalaciones y poder cumplir con el objeto social al que aspiraron y que de repente, pues por alguna falla, a veces involuntaria, pues les puedan quitar la autorización. Claro, si tiene una falla, tienen la posibilidad de volver a obtener la autorización, pero si a los 12 meses no la obtuvieron o si lo vuelven a perder, pues entonces ya van a tener que donar el patrimonio. Entonces, eso es lo que no es justo, podríamos decir, no es justo que tengan que deshacerse de todo su patrimonio y que se queden sin nada para poder hacer sus actividades. Lógicamente que aquí, como dice Vanessa, ir viendo si apenas voy a obtener una autorización, pues entonces separar lo más que se pueda, principalmente de los inmuebles que son los que tienen un valor importante, un valor más fuerte patrimonialmente. Y las que ya están, pues entonces empezar a ver cómo pueden hacer a lo mejor una reestructura, porque como hace rato de la pregunta que hacían, si vendo una parte del inmueble para poder ampliarme, bueno, el vender esa parte del inmueble como es parte de su activo fijo, no se considera que son ingresos distintos de su objeto social, como bien lo señaló Vanessa, pero además no paga impuesto de la renta por esa enajenación. Pagará en su momento, si es terreno, pues ni siquiera paga IVA. Si es un inmueble que no es casa habitación, pues pagará su IVA. Pero ya tampoco por la reforma que hubo en 2020 precisamente para las donatarias autorizadas, entonces no paga ningún impuesto, puede obtener el recurso y ya podrá, pues a lo mejor con ese recurso ampliar sus instalaciones o hacer lo que quiera. Pero sí yo les recomendaría analizar muy bien cómo está su estructura patrimonial y los nuevos que pretendan hacer este tipo de instituciones, pues que hagan lo que dice Vanessa, que el inmueble quede ya sea a nombre de la persona física que lo quiera aportar o bien que se haga una inmobiliaria, que se lo pueda rentar ya sea la persona física o moral a la donataria. Muy bien, aclarados estos puntos de vista, yo no sé si nos pudieran ayudar. Han expuesto como las causales de revocación y las consecuencias,
pudieran hablar un poco sobre el procedimiento. Ya han advertido que se pueden realizar, o sea, la autoridad requiere información, se responde, cuáles son los plazos y si hay algún tipo de recurso que se puede interponer durante el procedimiento administrativo. ¿Te refieres a si ya te ubicas en algunas causales de revocación? Sí, sí, ¿cuál sería el procedimiento de la autoridad? Sí, un poco plazos, como para compartir un poco esa información. Ok. Bueno, ahí viene el procedimiento en el numeral B, o en el apartado B, perdón, del artículo 82 cuater, viene el procedimiento para que la autoridad haga todo ese mecanismo y bueno, pues que le notifique y que diga las causales y que el contribuyente cuenta con un plazo para poder decir lo que su derecho convenga o aportar las pruebas que digan que no es cierto o demostrar que sí cumplió con lo que dice la autoridad que no cumplió. Y si se pasa ese plazo, bueno, pues entonces la autoridad le considerará definitiva la resolución. O sea, esto pues también está ahí en la reforma del artículo 82 cuater, apartado B. Muy bien. Hay una pregunta más. ¿Qué efecto tendría, hablando del patrimonio, solicitar una suspensión de actividades? Pues se suspenden las actividades, o sea, se suspenden las actividades, pero claro, para suspender las actividades ya no tendría que tener actividades, y nada más le da la posibilidad por un plazo de 2 años, prorrogable por otro año más, pero al término de esos 3 años, pues o continúa o se liquida. Entonces, si va a suspender actividades, tendría que liquidar personal, tendría que liquidar deudas, cobrar lo que tenga que cobrar, etcétera, y luego suspender, pero esa suspensión le dura 3 años máximo. Bueno, preguntan en específico cuál es el fundamento legal de lo que acaba de comentar en caso de venta de un inmueble que no aplica el ISR. Eso viene dentro del artículo 80 que te dice que lo considera como ingresos propios de tu actividad. Ok. Cuando nos habla del tema del 10% de otros ingresos, viene una excepción y te dice cuáles ingresos, a pesar de que no tienen nada que ver con tu objeto social, te los consideran como si fueran ingresos propios del fin por el cual fuiste autorizado. Y uno de ellos es el supuesto de la enajenación de activos fijos, que hayan sido parte de tu activo fijo. Perdón, se me fue el internet. Sí, ya te escuchamos de nuevo. Bueno, es el artículo 81, primer párrafo, el que es el fundamento para que no paguen impuesto a la renta, la donataria. Ok. Y una pregunta más. Si tengo una AC pero no es donataria, ¿tributa como título 2? Si cualquier AC o SCs que no son donatarias y no están dentro de la lista del artículo 79 de la ley, pues entonces tiene que estar en título 2. Porque a veces dicen, es que soy AC, pues sí, o soy SC, sí, pues la regla general es que te vayas a título 2. Si estás en alguna de las fracciones del artículo 79, entonces eres de título 3, pero pues la mayoría están en título 2. Ok. Muy bien, pues yo creo que ya nos vamos aproximando al cierre. No sé si quisieran compartir algunas recomendaciones finales o aspectos que crean que hayan quedado como un poco en el aire y quisieran enfatizar ya para concluir con nuestro espacio. Bueno, yo nada más recomendarles, creo que es muy importante que estemos atentos de esas causales y que a lo mejor establezcamos los controles y las medidas necesarias
para tratar de evitar caer en las causales de revocación y que la autoridad pues, no nos esté cuestionando esas situaciones, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues a lo mejor hacer alguna matriz de control de que se están presentando en tiempo y estás cumpliendo con todas las obligaciones a las que eres acreedora. Si traes el tema, por ejemplo, lo que son los consejeros y eso, sí vale la pena revisar, pues, quiénes son tus consejeros y que realmente estén participando, porque como bien comentaba Virginia, nos ha tocado ver algunas instituciones donde, pues, siguen apareciendo consejeros que a lo mejor ya ni siquiera ahorita están asistiendo, pero sin embargo, pues, aparecen dentro de tu consejo y quizá ellos participen a lo mejor en alguna otra donataria, entonces, vale la pena también hacer esa revisión y dejar la persona que realmente está participando y en su caso evaluar si él está participando en alguna otra donataria para ver también qué medidas o qué controles tienes que tomar, pues para que también no te pudiera contaminar a ti como donataria, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que estar atentos a todos esos cumplimientos y sobre todo establecer medidas de control y estar cumpliendo con las obligaciones fiscales. Esa sería mi recomendación. Muy bien, Vanessa, gracias. Sí. Yo añadiría el revisar estatutos de, pues, también todas estas instituciones, todas estas donatarias, el de estar muy conscientes desde que el momento que decidieron ser donatarias autorizadas, ya estaban decidiendo ser simplemente administradores del patrimonio, porque desde la escritura constitutiva tuvo que haber puéstose que al momento de liquidarse o con motivo de la liquidación, todo el patrimonio se tenía que donar a otra donataria. Entonces, bueno, pues desde el momento que aceptaron que eso estuviera en sus estatutos, ya estaban aceptando que eran simplemente administradores del patrimonio. Lo que no se pensaba es que con cualquier pretexto la autoridad podría revocar la autorización y entonces podrían tener que donarlo sin haber terminado sus fines, sin haber realizado totalmente sus fines. Entonces, revisar sus estatutos, lo que dijo Vanessa, verificar de los socios, incluso a lo mejor hacer algún reglamento para poder exigir a los socios, no sé, una constancia de cumplimiento fiscal o bien un reglamento donde señale que es una causal de expulsión, volviéndolo a poner en estatutos, es decir, por eso la revisión de los estatutos, poniendo que es una causal de revocación de socio, de expulsión de socio, bueno, o de que salga el socio para que no se oiga tan feo, el que esté en alguna supuesto de otra donataria a la que se le ha revocado la autorización, o que él tiene la obligación de señalarlo cuando esto suceda, no sé, una serie de candados para poder proteger la contaminación pues de un socio asociado que esté en otra que ya se le haya pues revocado la autorización. Y hacer una revisión también de todos sus procesos y de sus políticas para todo tipo de gastos, autorizaciones, etcétera. A veces decimos, es que eso de lo del dinero de las copias es lo que se ocupa para los gastos que no tienen comprobante. Bueno, pero pues al final de cuentas todo se tiene que reportar y en caso de que la autoridad me detecte en ejercicio de sus facultades de comprobación un incumplimiento, pues es una causal para perder la autorización. Se nos está volviendo prácticamente un hecho el que por cualquier pretexto la autoridad puede revocar la autorización. Bueno, pues les agradecemos, Vanessa y Virginia, por esta serie de elementos, pues tanto jurídicos, contables, prácticos, que ayudan como a tener mayor claridad sobre el escenario, sobre aquellas cosas que habrán a las que se tendrán que prestar atención, ¿no? De acuerdo a las reformas. Y pues también le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. Se les va a compartir la presentación que amablemente nos estuvieron proyectando Vanessa y Virginia a través de la lista de registro, además de la liga para que puedan consultar de nuevo esta sesión que ha quedado grabada. Le agradecemos también a la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, por facilitar los medios para esta transmisión. También le agradecemos a la Compañía de Jesús por su compromiso en estos temas que son pues tan importantes en esta serie de actividades que atienden a diversas poblaciones. Agradecemos su tiempo y pues sin más concluimos en este espacio. De nueva cuenta les agradezco mucho por su participación. Gracias por la invitación. Mucho gusto, Vanessa. Mucho gusto. Bueno, gracias.